Teníamos una historia reservada para hoy, una historia de un personaje que nos llena de orgullo, que nos impacta también, Juan, por toda esa labor que está haciendo, sobre todo ese papel protagónico en pandemia, y es otro de esos antioqueños que representa a nuestra Antioquia de la mejor manera. Así es, y Manuel nos tiene todos los detalles, nos va a presentar el invitado. Desde Nueva York, cuente. Que nos está viendo. Y que además sirve y que está justamente en Nueva York. Pues vamos a contactarlo en ese momento. Se trata de Carlos Alviar Restrepo, él es director de la UCI de Cardiología del Hospital Bellevue de Nueva York. Vamos a saludarlo, doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Consejo de Redacción. Y bueno, lo primero es cómo llega un paisa al hospital más grande, al público de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Mi camino aquí empieza a partir de una experiencia de hacer investigación en el 2006, donde llego a trabajar con un médico paisa también, que fue mi mentor y amigo en cardiología. Y esto fue en Houston y posteriormente me mudé a Nueva York, donde estuve trabajando con él por 1 año y medio más. Luego empecé mi entrenamiento en medicina interna aquí en la misma ciudad, en el Hospital de St. Luke's Roosevelt y la Universidad de Columbia. Y posteriormente hice cardiología en la Universidad de Nueva York, para el trabajo ahora. En esta universidad yo rotamos en el Bellevue Hospital, que es el hospital público más grande de Estados Unidos, y ahí me enamoré del cuidado intensivo cardiovascular, que es lo que yo hago hoy en día, donde tenemos una unidad de cuidado intensivo cardíaco muy avanzada, de gran ocupación, de alta complejidad, donde recibimos remisiones de 14 hospitales, y de los cuales la red de hospitales públicos de Nueva York depende de nosotros. Y este entrenamiento aquí me dio ese interés, al cual yo seguí un camino posterior en entrenamiento en cuidado intensivo en la Cleveland Clinic. De ahí viajé a trabajar como cardiólogo e intensivista en la Universidad de la Florida. Estuve 2 años y cuando mi mentor lo promovieron a otra posición, este puesto quedó disponible y él me recomendó, entonces vine a ser el director de la unidad de cuidado intensivo cardiovascular y el programa de ECMO aquí en este hospital, y ya llevo 3 años en este puesto. Médico, 3 años en ese hospital y le toca a usted justamente trabajar en una ciudad que en su momento fue considerada el epicentro de la pandemia. ¿Cómo fueron esos momentos? Fueron realmente los momentos más espeluznantes que creo que he tenido en mi vida profesional. Fue una encrucijada muy agobiante para nosotros en Nueva York, y en Nueva York como médicos, y más que todo en Nueva York como médicos intensivistas. Yo en ese momento dejé de hacer todo lo que tenía que ver con cardiología y me dediqué a hacer cuidado intensivo para ayudarle a mis colegas de la unidad de cuidado intensivo, porque teníamos demasiados pacientes. Tenemos generalmente 16 camas de cuidado intensivo médico y pasamos a tener 160 pacientes intubados por COVID, de los cuales la mortalidad fue muy alta. Y fue muy duro ver esto, porque era una sensación de desasosiego y de frustración y de capacidad de impotencia, porque no funcionaban los tratamientos convencionales que teníamos para otras condiciones. Fue muy abrumador en el sentido de tener mucho aprendizaje. Creo que la paz interna de cada uno de nosotros se tenía que basar en escapes emocionales para no caer en una depresión en lo que esto podría representar para cada uno de los médicos que estaban viendo esta mortalidad tan alta. Y ciertamente fue una época que nos enseñó mucho a trabajar en equipos, a valorar muchas cosas que a veces no entendemos que tenemos en el día a día, y que, bueno, cuando ya pasó la primavera y mejoraron un poco los números, nos dio como una pequeña esperanza, pero como todos sabemos, seguimos aquí a la espera de que el coronavirus se vaya. Médico, cuando el pico había descendido un poco en Nueva York en plena pandemia, usted decide viajar a Medellín. Hablemos un poco de ese trabajo que estuvo realizando con sus colegas, con los galenos, aquí en la ciudad y en el departamento. Sí, yo llegué a Medellín el 25 de julio del año pasado. Todo esto se dio porque durante la pandemia, el pico, a medida que pasamos de la transición de que los números bajaban en Colombia, en Estados Unidos y en Nueva York, y aumentaban en Colombia, me estuve comunicando mucho con varios colegas. Yo he mantenido un contacto muy directo académico y profesional con los mentores y amigos y colegas de Medellín, y creamos varias plataformas de entrenamiento y de compartir experiencias a nivel de COVID por estas plataformas virtuales. Y en algún momento se dio la discusión de la posibilidad de yo ir a ayudar como para ayudarles, compartirles lo que habíamos hecho aquí en Nueva York, no tanto porque digamos que no las hayamos todas, pero sí para decir, bueno, cómo nos adaptamos, no solamente a nivel del manejo de la enfermedad como tal, sino
cómo se adaptaron los hospitales, los equipos, los recursos, medicamentos que nos estábamos quedando sin ellos, las máquinas de diálisis, los ventiladores, la estrategia para protegernos a nosotros mismos como profesionales de la salud en cuanto al estrés laboral, porque esto fue algo muy duro y fue muy bonito porque al haber viajado a Colombia, esto fue con un apoyo de la Alcaldía de Medellín, y la Secretaría de Salud, donde visitamos varias instituciones, las UCI, me reuní con médicos, enfermeras, líderes de los hospitales para compartir simplemente la experiencia de lo que fue acá. Visitamos, miramos los sistemas, los equipos, la planeación, y creo que fue muy enriquecedor para parte y parte, y de hecho muy satisfactorio como poder volver a casa y compartir un poquito de lo que hicimos acá, esperando que haya sido también como algo de ayuda y darles esperanza de que por esto podíamos pasar. Médico, finalmente preguntarle por el concepto suyo, ¿hacia dónde vamos con esta pandemia? ¿Qué mensaje darle al ciudadano? Sí, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que la vacunación va a ser realmente lo que nos va a sacar de esto. O sea, la vacunación, mientras más personas vacunadas existan, más vamos a poder combatir el virus, porque el virus se reproduce en los organismos que no sé dónde puede llegar a infectar, y el virus muta y genera nuevas variantes en esos organismos. Entonces, la vacunación es clave para poder volver a disfrutar lo que teníamos antes, de estar con nuestros seres queridos, con los seres que amamos, y de esa manera volver a rescatar lo que tanto extrañamos, que era de la época prepandemia. Es muy importante mantener la vigilancia epidemiológica, es decir, seguir usando la mascarilla, evitar los espacios cerrados con conglomeración de muchas personas, porque el COVID no se ha ido y va a tomar un tiempo, desafortunadamente, y a medida que tengamos la vacunación y se pueda llegar a números más altos, necesitamos tener mucho cuidado con esta transmisión y seguir con estas medidas básicas. No hay que desanimarse en ese sentido, porque yo creo que la ciencia nos va a ayudar, pero sí tener un poco más de paciencia y un compromiso individual y colectivo para poder hacer estas cosas. Carlos Albiar Restrepo, director de la Unidad de Cuidados Intensivos de Cardiología del Hospital Bellevue de Nueva York, el más grande público de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y por servir en Estados Unidos y también en Colombia. Muchas gracias, Manuel. Un feliz día y que esté muy bien. Ahí está entonces la historia de un antioqueño sirviendo desde Estados Unidos a la medicina en medio de la pandemia, pero no se olvida, y también estuvo por aquí en Medellín asesorando a sus colegas.